Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Hoy es el encuentro número 8. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del libro Otro Lacan en la página 65. ¿Sí? Perdón, tuvimos problemas técnicos. ¿Puedes empezar, María? Sí, mandé por el chat, parece que no llega, pero mandé por el chat la dirección, la clave para entrar por Meet, a ver si si pueden participar por el Google Meet. La dirección es EPY-NUUY-MRO. Que yo ya lo mandé, pero no sé por qué, todo minúscula así. EPY-NUUY-MRO. Acá nadie me pidió para entrar. Bueno, no sé. Empezamos entonces. Página 65. 65, ¿crees? Sí, ¿en dónde? Habíamos leído el primer párrafo. Bueno, luego de haber fundado ¿En qué mundo habitan exiliados hombres y mujeres como significantes? ¿En qué modo lo hacen y qué recursos se cuenta para ello? Vamos a analizar ahora la concepción de Lacan sobre sustancia, tema fundamental de su enseñanza. En el seminario 23, el Sintom afirma: para eso está la vía de nuestro nuevo Mos Geometricus. Tenemos la cita que es del seminario 23. Está haciendo referencia a Spinoza, a la ética de Spinoza, la ética presentada bajo el modo geométrico. Es decir, Lacan también está presentando su concepción de sustancia bajo un modo geométrico, pero nuevo, que es el de la topología de superficies y así mediante la función del agujero. Para eso está la vía de nuestro nuevo Mos Geométricos. O sea, no es una geometría de la geometría con la que se mide euclidiana, claro. Porque la topología de superficies no es la que mide las superficies estas tridimensionales, materiales tridimensionales, porque puede ser material sin ser tridimensional, ¿no? Dice, es decir, de la sustancia que resulta de la eficacia propia del lenguaje. La sustancia gozante es la sustancia que resulta de la eficacia propia del lenguaje y cuyo soporte es la función del agujero. ¿Sí? Vos ya estás acá. Disculpen. Muy importante la cita esta, ¿no? Bueno, ahora lo voy a explicar. El tema del agujero y lo simbólico, ¿no? El tema del lenguaje. Re importante, porque hace agujero que es intervalo, ¿no? O sea, nosotros vimos ya S1, S2, que opera siempre por efecto del significante. Lo que se produce es ese intervalo, que es ese agujero entre S1 y S2, ¿sí? ¿Estamos ahí, más o menos? Así presenta su concepción de la sustancia, a la que terminará nombrando sustancia gozante, que es la que resulta de la eficacia del lenguaje, no de su ineficacia. O sea, no se trata de lo inefable. No es que la sustancia, que el goce es lo que no se puede significantizar, ¿no? Y cuyo soporte es el agujero. O sea, el soporte justamente es ese agujero, el soporte de esa eficacia. El agujero considerado bajo el modo geométrico, topológico y no como esfínter del cuerpo anatómico. La sustancia proviene del lenguaje y del apoyo en el agujero topológicamente considerado.
Yo estaba pensando que el agujero es el intervalo, Claro. ¿no? El agujero es el intervalo. El intervalo. Eso. Y que está vinculado con lo simbólico. Vieron que en los registros ubica en el registro de lo simbólico el agujero. Que es por operación del orden simbólico que se produce. ¿No se podría pensar también, digamos, obviamente por operatoria del orden simbólico, pero en las dos dimensiones, de batería significante y tesoros? Entonces, desde ese lugar lo pensé yo. ¿Pero como qué que, batería? no, como batería está como completo, uno podría decir. Ahí no habría. Pero sí en la consideración de tesoro, digo, que en cuanto a quién puede definir el valor, ¿no? Entonces, en ese sentido lo pensaba, que hay un agujero, ¿no? Que es el que Me parece que también. No, sí, o sea, comparto lo del coso, pero lo había pensado también desde esta perspectiva, De hecho, de la estructura. Sí, de hecho se podría pensar de que como batería está más en relación a lo imaginario, ¿no? O sea, que produce consistencia, ¿no? Sí. Comentario, dice, ¿no se podría decir que esto es como una suerte de metafísica o de ontología particularísima de Lacan? Es un tema, la ontología del agujero, que a mucha gente le encanta, insiste con la ontología, de alguna forma tiene que ser. A ver, ¿por qué vos decís? A ver, ¿por qué decís? ¿Cómo lo...? Porque me parece que justamente la propuesta es antiontológica. Entonces proponer una ontología del agujero es como un contrasentido. Claro, lo que pasa es que la discusión larga, me acuerdo con Ricardo, era que antiontología y también supone una ontología, porque la incluye, aunque sea anti. Esa era también la discusión. Entonces, otra manera de nombrarla, o sea, es como no sé si hay mucha salida. Claro, no hay salida, o sea, como que esa fue una discusión muy peliaguda durante mucho tiempo, porque, ¿cómo es? ¿Ontología del agujero? No. Antiontología también la incluye. Entonces... 65, página 66 ya está. No sé, queda como para pensar, ¿no? Es una discusión muy larga, pero por ejemplo Badiou hace una ontología no metafísica, pero la llama ontología, que es matemática, antimetafísica. Sí, que Lacan la llame anti, pero Lacan no la llama, eso es de Alfredo. Bueno. La ontología es de Alfredo. Pero Lacan tiene lo de ontología con H, que es como de... Ontología con H. Sí, no, pero lo puede llamar así, pero sí, al final está dentro del contexto del debate filosófico ontológico. Sí, yo creo que da igual si es una ontología o no es. Pero el debate es sobre el ser, si la metafísica. Bueno, ahí lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Que Lacan acudía a los neologismos para dar cuenta. Bueno, la palabra ontología con H, que es una vergüenza, es un neologismo que también inventa una nueva. Que no es ontología, es ontología, ¿entendés? Es con la H. Versontología es en castellano, pero ontología es con H. También inventa, y no es ontología, es una nueva palabra. Claro, pero lo que digo es que me parece que justamente la operación que hace los neologismos, porque no podía estar acá, pero estaba, la otra vez, estaba del otro lado. Lo que me parece que produce, que la operación que produce justamente es de consistir, o sea, al agujerear, ¿no? El discurso, o sea, el neologismo al agujerear ese sentido que se supone, ¿no? O ese significado que se supone consistente, o sea, opera quitando esa consistencia que no lo... Me parece que por eso también hay, lo propone
Gabriela en ese libro, que hay APACs, ¿no? O sea, que hay términos que son neológicos y que los usas solamente una vez. O sea, como una operación que él hacía justamente para producir eso, ¿no? O sea, que siempre eso puede estar, además, ¿no? O sea, y que produce diferencia, porque es parte del agujero que, como efecto del significante. Igual se podría pensar en este debate, ¿no? Si es anti-ontología, si es ontología, como vos decís, qué difícil porque la anti incluye, que la ontología en cierta medida está, porque está en el registro imaginario. Totalmente. ¿No? O sea, no es que no opera. Claro, obvio. Aunque no opera, el sol siempre está. Aunque no lo hagamos, el sol siempre está. Es el mundo de los entes. Exacto. No hay forma de evitarlo. Pero se puede pensar. Pero lo podemos pensar. Sí, esa es la diferencia. Bueno, eso es lo que me parece a mí que aporta lo simbólico con su agujero. Exactamente. Cuando hay un agujero uno puede seguir hablando, pensando, si no quería todo dicho, todo resuelto, todo... Sí. Sí, quería volver un poquito antes porque yo terminé anotando que nunca lo había ubicado, esto del agujero en relación al intervalo, como decía Mariana, y a la batería. Nunca lo había pensado con estas dos instancias, ¿no? Está bueno. Bueno, entonces Alfredo responde, Lacan es mucho más contundente aún, afirma que esta es su nueva filosofía. Esta es una nueva filosofía, lo plantea así. Lacan tomó la red fundamental de conceptos de la filosofía occidental y los puso patas para arriba. Los subvertió a partir del psicoanálisis y del inconsciente. Casi no dejó de considerar, leer y articular a ninguno de los grandes filósofos de nuestra tradición y a trastocar a partir de su concepción del psicoanálisis el conjunto fundamental de sus conceptos. Es algo que creo que ya dije, pero vuelvo a insistir porque me parece que está bueno en el recorrido que, por lo menos que para mí, dentro de esta transformación, cuando uno entra en Napola, hay un texto de Flavia Dutra que es la reforma del pensamiento, o sea que propone, Lacan propone otra manera de pensar, ¿no? Y me parece que es fundamental para entender un montón de conceptos, ¿no? O sea, del programa, o sea, ¿por qué además tenemos un programa? La reforma del pensamiento está en la revista Flavia Dutra, es brasileña. Flavia Dutra. ¿En alguno? ¿También? Ahora que él está anotando la revista y no conoce a los autores. Flavia Dutra. Se me ocurre invitar a todos a leer los artículos de la revista del Rey está desnudo, de todas las revistas. Está buenísimo. Son revistas que están geniales. Pero de a poco, empezar a leer los artículos. De a poco, no invitar a los que quieran a leer porque son artículos que hacen avanzar el PIC, que son creaciones de cualquiera de nosotros. Nadie es un erudito, nadie sabe más. O sea, fueron creaciones que fueron surgiendo de estas preguntas, de estos espacios. Y los artículos fueron surgiendo de ahí. Y son buenísimos, pero porque son producto del pensamiento. Son producto de las preguntas que cada uno se fue haciendo. De ahí surgieron los artículos. De ahí. El problema de leer a Lacan, dado que su maniobra es de esa índole, o sea, ¿no? Esa es la maniobra que hace, es que se pierde la referencia, porque ya ni siquiera queda tan claro qué es lenguaje o qué son el hombre y la mujer. Ya no se sabe bien de qué se está hablando, porque casi todos los términos cambiaron su valor. Es un trastocamiento tan generalizado
que la elucidación que se oferta tiene una doble ventaja. Evita el arduo trabajo de estudiar e investigar, pero a su vez permite seguir viviendo en el mundo del sentido común en el que parcialmente Freud nos dejó, porque el contenido de la enseñanza de Lacan, así elucidada, también perdió valor subversivo, fundamentalmente en relación a la ciencia, a la filosofía y al sentido común. Lo que dice es que el problema que tenemos con esto de que Lacan fue elucidado, o sea, le da un sentido a lo que él está proponiendo como falta de sentido, ¿no? O sea, justamente el problema dice, es un trastocamiento tan generalizado que la elucidación que se oferta tiene esta doble ventaja, evita estudiar, ¿no? Porque entonces ya tenés, el goce quiere decir, claro. El libro del gordo de Petete, digamos. Claro. El manual de cómo hay que leer Hay Lacan. gente que, no me acuerdo cuando estudiaba para el examen de residencia, que teníamos textos de Lacan para leer y algunos de Miller. Y mucho el comentario de muchos, no, el de Miller, leamos, ahí se entiende, ahí ya te dice todo como es y no tenés que... Wow. ¿Seguro? Claro. Y pensaba esto de, creo que lo que más por ahí cuesta es esto de perder o sea, que se pierda el referente, ¿no? En relación a eso que hablábamos de la antología, porque estas ganas, o sea, como esta necesidad de sostener alguna antología, ¿no? Digo, más allá de que pensemos lo que estábamos pensando recién, que me está re interesante. Pero digo, más allá del término, esta necesidad de como, bueno, algunos, si no es busquemos algún referente, ¿no? Esa es mi sensación de... me hizo acordar eso. Sí, pero me parece súper importante para entender cuál también es como la esencia, entre comillas, ¿no? De lo que sería el análisis e investigar y por qué el significante es pura diferencia. Entonces no hay referente, no podría haber referente, porque lo que nosotros necesitamos es que la persona, por eso nosotros convertimos un significante de la lingüística en significante para Lacan cuando preguntamos qué quiere decir eso, porque nosotros a eso, por ejemplo, mamá, para nosotros no quiere decir nada, ¿no? O sea, si no sostenemos que no quiere decir nada, o sea, no, porque no hay posibilidad de que aparezca cuál es la cuestión para esa historia, ¿no? Para el caso particular. Lo que más cuesta, digo, ¿no? Esto de perder referente cuesta. Sí, enseguida es el prejuicio. Sí, aparte porque es vivir en el agujero permanente y eso es intolerable, pero esa es la realidad. Por eso me hizo acordar a esto de que era, bueno, si no se tiene que hacer, alguien lo tiene que explicar y que se entienda, que haya algo que entendamos. Porque lo que se pasa es que se termina volviendo a querer leer Lacan desde el discurso universitario, como académico, y no es académico, ¿no? Claro, tratamos de fijarnos en la comprensión, me parece que cuando uno comprende se tranquiliza, entiende que entendió y ya está. Y eso es lo que justamente el analista no puede apoyar, no puede trabajar con la comprensión. Estaba pensando que también ayer hice una entrevista para un socio y decía que no entendía a Miller, no entendía lo que decía, no lograba, pero ahora, que ya hace 2 años que está como adherente y ya, vio varias presentaciones y estuvo leyendo bastante, ahora entiende lo incoherente que es, ¿no? Antes no se entendía ni de qué estaba hablando, ahora entiende de qué está hablando y que es incoherente, ¿no? Me pareció súper importante eso, como que a partir de este recorrido es como ver la diferencia, ¿no? Leer la diferencia de las orientaciones. Parece súper importante. Yo quería aportar, al respecto, ¿no? Porque a veces se suele decir, ¿no?, que también Neidelsheim viene a ser como una nueva elucidación de Lacan. Y yo quiero aportar desde lo que a mí me pasó en este nuevo espacio, que fue que con Neidelsheim
él a mí me pudo transmitir un nuevo modo de lectura de Lacan. Entonces, eso sí me permitió entender lo que antes no entendía de Lacan. No es que de golpe él me explicó como el maestro que sabe, sino que lo que más agradezco y lo que más aprovecho de este espacio es que él me brindó esa posibilidad de una nueva lectura, que es una lectura estructural, por ejemplo, que nosotros antes en la universidad no lo tenés. Te dan un párrafo de acá, un párrafo de allá, te ubican el Lacan evolutivo, mucho más difícil todavía, porque primero porque no hay, entonces es un forzamiento donde de golpe cuando empezás por el último, pero entonces después te meten algo del primero y dices, pero ¿cómo? No es evolutivo esto, ¿no? Eso es lo que me parece que aporta fundamentalmente y Alfredo Eite con su investigación. Sí, no, ligado a esto de la palabra elucidación, acaba de caerme la ficha exactamente cómo cierra exactamente lo que Lacan traía como noticia, como novedad, porque elucidar es comprender y dar a conocer lo comprendido es enseñar, y acá estamos investigando. Este es el espacio de Pola, que creo que es inédito, no único, y me parece tan estimulante, tan precioso, digamos, que bueno, quería compartir esa sensación. De repente elucidación me cayó quiere decir que cerró, puso punto, cambio, fuera, listo, se acabó, es esto. Y bueno, acá no estamos en eso y todo el mundo está en pie de igualdad para pensar. Eso es un tesoro que tenemos. Sí. Es que me parece que tiene que ver con la posición del analista también, porque es que no sé. Claro. No sé, tenemos herramientas para poder leer diferente, pero no sabemos. Y me parece que esta es la misma posición que pasa acá, porque nosotros también lo seguimos. ¿Cuántas veces leímos? ¿Cuántas veces lo leí? ¿Cuántas veces leí esto? Pero ¿no? Sigue habiendo como nuevos rulos, nuevas preguntas. Es muy estimulante para que esté buscando, como le comentaba a Mariana cuando hicimos la entrevista, que es como un lugar muy estimulante para el que está por ahí empezando y puede compartir, si bien obvio hay un montón de cosas que todavía por ahí no entiende y demás, pero nada, puede compartir estos espacios que para mí son súper ricos, con gente que por ahí estudió mucho más y demás, pero que permiten que uno igual pueda ser parte, y eso es re importante. Genial, buenísimo. Seguimos. Retomemos la cita. Para eso está la vía de nuestro nuevo Mons Geometricus, es decir, de la sustancia que resulta de la eficacia propia del lenguaje y cuyo soporte es la función del agujero. Entre el concepto y el agujero, hombre y mujer se pliegan sobre el concepto y su soporte es el agujero, ya que el concepto mismo, a pesar de ser firme, está agujereado. Miren qué bueno, ¿no? Entre el concepto y el agujero. 2 puntos, dice, hombre y mujer se pliegan sobre el concepto y su soporte es el agujero, ya que el concepto mismo, a pesar de ser firme, está agujereado. Porque ¿qué es hombre y mujer? ¿No? El soporte es el agujero, no hay ningún, el soporte es un agujero ahí abajo. Hombre, mujer, madre, padre, nene, todo chico, grande. Y aparte pensar que qué importante que sea el soporte, porque eso da la posibilidad justamente de que sea distinto para cada uno, ¿no? O sea, da la posibilidad de la diferencia. Ustedes saben también como yo que se suele decir que Lacan en su última enseñanza es un Lacan del goce y ya no del lenguaje, ya no es más lingüístico, ya es de la sustancia, goce, es de la biología lacaniana. Sin embargo, para Lacan se trata de la eficacia del lenguaje y la función del agujero. Y hay un texto de Alfredo que es la función, lo simbólico de la función del agujero. Está muy bueno. Y allí radica la sustancia con la que operamos en psicoanálisis. Tal es su última y más novedosa posición teórica.
Veamos qué sostuvo Lacan, esto lo dice irónicamente, ¿no? Ah, bueno, tenemos una persona, ¿quién es? Soy yo misma. Yo es otro. No, bueno. Dice, bueno, veamos qué sostuvo Lacan en la conferencia en Columbia sobre los hechos y qué es, según él, el ser. Es sobre el hecho de que es por el lenguaje que nosotros tenemos esta locura que hay ser. Esta locura que hay ser. Esta es una locura. Qué bárbaro, la locura que hay ser. Pero es sobre el hecho que es por el lenguaje que nosotros sostenemos esta locura de que hay ser, porque si no habría lenguaje no podríamos pensar que hay ser, ¿no? Claro, o sea, esto de vos sos esto, vos sos no, yo soy esto. Además esta cuestión de que también en este lenguaje está el ser, claro, el concepto de ser, claro, el concepto de ser. Que es lo que habíamos hablado en el curso pasado, lo de Heidegger, ¿no? Que trató de buscar, ¿no? Ese otro ser, que no era el que se ontologizó. Claro. Sí. Quería agregar una cuestión en relación al concepto de ontología que me quedé, que acá creo que está, en este libro, probablemente lo vamos a leer, que el concepto de ontología es un concepto, que fue una investigación de Alfredo, que apareció el concepto en el siglo XVII, ¿no? Producto del advenimiento de la ciencia, pero que antes se llamaba metafísica la ontología. Por eso hay tanta confusión y que en todos los diccionarios uno va a encontrar metafísica o ontología como sinónimos, pero no, porque justamente lo que dice Alfredo, me parece genial, esta pregunta que se le ocurrió de por qué se llamó ontología, porque se materializó con el advenimiento de la ciencia, porque metafísica Se materializó era más tridimensionalmente, ¿no? Claro, era más allá de lo físico, pero y acá se hizo físico en el siglo XVII, y él lo junta con el advenimiento de la ciencia, que fue el origen del término. ¿Se entiende? Esta vuelta, esta maniobra lingüística sería. Y cómo el lenguaje hizo ser, ahí también hizo ser. Eso. Es sobre el hecho que es por el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que el hecho es del lenguaje, ¿no? O sea, el hecho no es el hecho fenoménico que está ahí, ¿no? Sino que es el lenguaje. El ser de dicho. Claro, es el ser. El ser de dicho. El ser sería un ser de dicho. De ese ser hablamos. Claro. Ese ser que es por el decir. Que el hecho es del lenguaje. No hay para nosotros, al menos en psicoanálisis, otros hechos más que hechos del lenguaje. Voy a poner una coma que no está en la desgrabación. Es sobre el hecho, coma, que es por el lenguaje, coma, que tenemos esta locura de que hay ser. Para Lacan, sostener el ser es una locura. Quizás se pueda decir que es la locura, que haya algún ser. Por eso trabaja... Claro, por eso Lacan trabaja que Napoleón es loco porque se cree Napoleón, ¿no? En relación al delirio místico de que los locos a veces se creen Napoleón. Porque dice son. que además, claro, Porque es. Exactamente. Por la ontología. Creerse. Eso. Como no hace falta dar ejemplos de Napoleón. No, ya sé, vale. Porque. O sea. Bueno. Yo sé que... Volveremos en próximas reuniones a analizar esta cita de Lacan y la lectura propuesta por importantes autores lacanianos. Conviene recordar aquí lo que podría considerarse la ley fundamental propuesta por Lacan. Que se diga como hecho queda olvidado tras de lo que es dicho, en lo que se entiende, escucha. Esta es una cita de Leturdit, ¿no? Dice Seminario 19.
Me pensé que era de Letterman. Como escuchan, para Lacan el hecho es que se diga, pero eso queda olvidado. La cita de la conferencia de Columbia continúa así. Porque es seguro que nosotros creemos en eso, el ser. Creemos en eso a causa de todo lo que parece hacer sustancia. Pero, ¿qué es este ser fuera del hecho que el lenguaje usa del verbo ser? ¿Qué es este ser fuera del hecho que el lenguaje usa del verbo ser? Claro, o sea, bueno, ahora va a explicar, fuera del lenguaje, ¿cómo sería el ser fuera del lenguaje? Más allá de que se utilice el verbo ser, ¿qué es? Claro. ¿Dónde está? Esta cita es tan clara que casi no requiere comentarios, salvo que no es considerada. Creemos en el ser, dado que el lenguaje oferta el verbo ser, y entonces hemos creído que hay sustancia, pero esta se hace a partir del verbo ser, que es material lingüístico. En relación al cuestionamiento que sostiene Lacan respecto al destino filosófico que tuvo el verbo ser, voy a citar ahora, para comenzar el análisis de la cuestión, de Problemas de Lingüística General de Emile Benveniste, Categorías de Pensamiento y Categorías de Lengua. 2 puntos, una cita, subrayémoslo. Pues en una situación lingüística así considerada, donde pudo nacer y desplegarse toda la metafísica griega del ser, las magníficas imágenes del poema de Parménides como la dialéctica del sofista. Pues es en una situación lingüística así caracterizada donde pudo nacer y desplegarse toda la metafísica griega del ser, las magníficas imágenes del poema de Parménides como la dialéctica del sofista. Es decir, los filósofos, para habitar tal lengua, el griego, es que pudieron hacer metafísica del ser. Eso es lo que sostiene Benveniste, 30 años antes que Lacan. Y dice algo que resulta sumamente interesante. Dice, la lengua evidentemente no ha orientado la definición metafísica del ser, porque de lo contrario todos los griegos tendrían que haber dicho y pensado lo mismo, es decir, no tendríamos a un Heráclito opuesto a un Parménides. Recordamos que Parménides decía el ser es y el no ser no es, y entonces para el lado del no ser no hay que ir, ¿no? Y Heráclito sostuvo el ser y el no ser, ¿no? Porque de lo contrario todos los griegos tendrían que haber dicho o pensado lo mismo. Bueno, sigue la cita de Benveniste. Pues cada pensador griego tiene la suya, pero ha permitido hacer del ser una noción objetivable que la reflexión filosófica podía manejar, analizar, situar como no importa qué otro concepto. Dado que el idioma griego oferta el verbo ser, los filósofos griegos pudieron construir la reflexión filosófica sobre el ser objetivándolo. Veremos que la crítica de Lacan recae en el desplazamiento del ser de su condición de verbo y de cópula a la idea del ser. Reflexionemos sobre lo siguiente. No hay ciencia metafísica hebrea antigua. Estaba prohibida porque del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás. No hay ciencia metafísica hebrea antigua porque estaba prohibida, ¿no? No hubo filosofía hebrea antigua porque la religión lo impedía, pero además no hay que olvidar que la lengua hebrea no poseía el verbo ser, al menos en presente del indicativo, claro, en el soy. Es decir, en este sentido no podía haber preguntas tales como ¿qué es el ser? ¿El ser es o no es? ¿De dónde proviene el ser? ¿Puede algo provenir del no ser? Etcétera. Son todas preguntas metafísicas que no se pudieron hacer en hebreo antiguo. No, perdón, no, porque estaba la religión. La religión mata metafísica.
Por eso. cuestión de fe. Obvio, si hay fe no hay metafísica, no hay pregunta. O sea, no hay pregunta y la respuesta a la metafísica, que sería lo que va más allá de lo físico, es Dios. Acá Lili Fernández dice la función de un vacío activo, dice, en relación al agujero, ¿no? Entiendo, igual no es lo mismo vacío que agujero, pero bueno. Entiendo que resuelve ontología, antiontología con una función lógica, la función del entre. Sí. Sí, por eso hablábamos del intervalo, ¿no? Y de alguna forma es el lugar ese es el lugar del analista, ¿no? El lugar del entre S1, S2, entre los niveles del grafo. Y esto que dijo Mariana, ¿no? Que no es lo mismo vacío que agujero, que habría que pensar las diferencias. Y también que con el nacimiento de estas religiones, en plan, hay creación con la idea de Dios que antes no había. En la Grecia antigua, antes, si todo era eterno, como no había la idea de creación, sino que había la idea de un ser eterno, y con la creación también posibilita este agujero y la posición del analista, que al final es poder crear algo nuevo, que es lo que posibilita la sustancia gozante, del significante, que es la creación de... Bueno, el objeto A, no sé, se puede articular de muchas maneras, pero esto también es algo que culturalmente en la Grecia antigua no se podía pensar, que era que algo se creara desde la nada. Y esto es algo que viene del judaísmo, el concepto de creación, y después se relaciona con el agujero y así. Sí, claro, está Dios, sí. Y en Lacan es el significante y... Toda la religión. Sí, claro. Grecia había tantos dioses que todos creaban. Viste que eran politeístas. Sí, no creaban. No creaban, no. No creaban. Un Olimpo. No sé cómo se llama. Sí, no creaban. Hay algo eterno que se iba modificando. Y otra concepción. Nada se crea de la nada. Sí, nada se creaba de la nada. Sí. No es que comenzaba y a partir de ahí. No. Claro, el tiempo era infinito. Claro. Infinito para atrás y para adelante, sí. Sí. ¿Dónde estaba? Me apareció la pregunta en esto de esta forma de pensar el psicoanálisis y las terapias cognitivo-conductuales en relación a la idea de un Dios, ¿no? Una creencia material o una creencia de que es por esto o es por lo otro, o se hace esto o se hace lo otro, ¿no? Sí, la garantía. La garantía de ese modelo como una cosa religiosa. Haces esto y te va a obtener exacto. consecuencias. Sí, claro, haces esto. El problema es la solución es Exacto, como una cosa de creencia. Termina siendo una cosa de creencia. Bueno, y de hecho, podríamos pensar que no trabajan con la noción de agujero. ¿No? Y me pareció muy importante hacer una distinción, desde donde lo pienso, al agujero y al vacío. Que el agujero yo lo pienso topológicamente, como el agujero de la dona, ¿no? Que no sé si de quién es. Está bordeado por algo. Claro, pero no es que esté vacío ese agujero. Y el vacío a mí me remite justamente al contrario, de que había algo que podía estar lleno de algo y que se vació, o viceversa, ¿no? Como que no sé si se podría aplicar en este sentido como sinónimo de... Pero no sé, me parece que es algo no sé cuál es la noción, claro, pero sí creo que las técnicas de TCC a lo que se apunta es a eso, a negar la valedura del otro, ¿no? Hay otro del otro, en este caso, que es el psicoterapeuta que sabe que si usted hace esto, sube 3 veces acompañado al colectivo, si tiene fobia, hace un recorrido en la cuadra primero, después otro, ese síntoma va a desaparecer. Son muy conductuales.
Sí, por eso pasa. No, pasa. Sí, para mí es el nuevo nombre de Dios. Es un nuevo formato, más moderno, Es el algorítmico. la neurona de... El gen de Dios, ¿no? Un formato algorítmico. Los algoritmos también. El nombre de Goldman, ¿cómo es? El nombre del autor de Gen de Dios, de las neuronas de Dios. Colombé. Goldman. Que está en la tele ahora. Está en la tele haciendo un programa de no sé qué. ¿Cómo no? Claro. Sí, claro. Con 4 o 5 posgrados, 6 posgrados. Postdoctorado, perdón. Claro. Sí, 4 o 5 posgrados. Nosotros tenemos filosofía metafísica y ontológica porque los griegos la tuvieron. Nuestra metafísica y ontología no provinieron de ningún otro lado que de una lengua que contaba con el elemento ser, pero que olvidó que era un verbo en el proceso de su objetivación y sustancialización. Pero por eso está bueno esto que olvidó que era un verbo, porque yo en una de las entrevistas que le hicimos a Alfredo con Tomás, creo que fue en la primera, que yo le pregunto al final, bueno, me parece que de alguna forma la propuesta de Apola es más en el sentido del verbo que del sustantivo, ¿no? O sea, como esa operación de saber, no como a un saber que se tiene, que se acumula y que se detenta, sino como un ejercicio de saber, ¿no? En ese sentido, lo pensaba en el verbo. Volvemos ahora a la concepción de Lacan sobre la sustancia. En el seminario 22, RCI, clase 3, Lacan sostiene: si esta existencia es de alguna manera eso alrededor de lo cual se evapora una sustancia, si esta existencia es de alguna manera eso alrededor de lo cual se evapora una sustancia, o sea, se evapora, o sea, ya, ¿no? Como deja de haber sustancia, ¿no? La existencia, la propiedad fundamental de lo real, evapora la sustancia. No es que lo real es esto, sino que es justamente lo que pierde sustancia. Sí. Quería aclarar no tiene. ¿Cómo? Lo que no tiene. Lo que no tiene. Quería aclarar este guión de la ex, porque a mí me costó mucho entender, y tiene que ver con la separación de la consistencia, donde no hay consistencia, ¿no? Este guión, ¿no? La existencia, que se piensa todo lo contrario, que la existencia tiene consistencia, pero justamente el guión, ¿no?, nos previene de esta existencia agujereada. Que el guión en existencia, que está, creo que en los registros, ¿no?, en algún lugar, lo real es la existencia, si uno va a los registros lo ve, da cuenta de que se piensa a la existencia como material. Esta es mi existencia, no acá, esta es la existencia, tiene como una materialidad, una esencia, y acá el guión justamente suspende esa consistencia, la hace como extimia, ¿no?, la saca de la consistencia. Pero porque deja el ex. Entiendo el concepto de existencia, más o menos. Lo que no entiendo es que si porque lo saca, porque le suspende la consistencia, le saca la consistencia y la materialidad a la existencia. Por eso lo pone en lo real. Entonces, tal vez pensado como dentro del registro de lo real, lo que no se puede dar, de lo que no se puede dar cuenta es de la existencia. No hay. ¿Qué es la existencia? Es existencia. Está sacado fuera. Claro, lo que no es. Ahí está. Muy bien, decilo. Lo que ya fue. Ayuda. Digo, si uno piensa en el propio ex, bien, fue. Es lo que no hay. No es era. Lo que no hay. Qué bueno que está. Ahí nadie se va a olvidar, nadie se va a confundir con la existencia. Está buenísimo. Acá vamos a poner Cristina. Una personal que les presto. Buenísimo, está buenísimo. Un concepto tan complejo, ¿no? ¿Cómo es esto? Pero es lo que no hay. ¿Qué es? No deja de no haber, digamos, esa cosa, no. Es difícil.
No deja de no estar, pero Claro. no está. En acá todo es así. Claro. Todos los conceptos son estos. Hay, pero está. Si uno le encuentra la clave a eso, esa es como la clave del sol. La existencia de lo que no existe. De lo que, exacto, sí, de lo que no, pero el guión es genial. Sí, bien. Porque el guión te suspende ese sentido. Sin decir nada dice todo ese guión. Eso que dijiste, la existencia de lo que no, todo esa es la banda. Esa es la banda. Esto es una banda. ¿Entienden? Claro, esa banda, ¿no? Que La hay, banda. que está, que es y no es. Exacto. Es Heráclito, la banda. Por eso el bucle significante tiene la estructura, el sujeto del inconsciente tiene la estructura de la banda de Moebius, porque es una superficie abierta que parece que tiene dos lados, pero es uno solo, que tiene una semitorsión y que lo que hace es justamente como operar sobre la identidad consigo mismo, ¿no? O sea, no hay identidad consigo mismo, porque es un lado y es otro lado, ¿no? Es inalcanzable. Claro, es Es inalcanzable. pero parece, es la banda. Parece que hay dos lados, pero hay uno. Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo es eso. Y eso da miedo también. Da miedo. Da como... A vos te... A mí me da miedo, porque es como... Sí, que sí. da miedo, o sea, no sé cómo explicarlo, da miedo porque es como el arcoíris que no, como que le vas a agarrar, pero no, todo es así. También podríamos pensar, digamos, la existencia del parletre exiliado en el lenguaje y la existencia sin la barra del viviente, Exactamente. ¿no? Como estos dos planos. ¿Por qué no escriben algo sobre esto? Está buenísimo, chicas. Escriban algo. El título es el título de un artículo. La existencia Que no es. del individuo y la existencia del parletre. Bueno, está bárbaro. La existencia que no es. Bueno, la existencia, la propiedad fundamental de lo real, evapora la sustancia. Para Lacan hay el nudo borromeo, en el cual lo imaginario es planteado como consistencia, lo real como existencia y lo simbólico como agujero. Nosotros, por habitar en el mundo del nudo borromeo, padecemos la evaporación de la sustancia, ya que la existencia, lo real, evapora la sustancia. La existencia, lo real, evapora la sustancia, ¿no? O sea, pensemos justamente que con la sustancia gozante hay autores lacanianos, por eso quería referirme a la reforma del pensamiento, ¿no? Ese texto, porque se necesita eso. A veces se va y bien. Pero pensaba, a ver, porque por ahí cuesta entender qué es esto de que lo real evapora la sustancia. O sea, yo lo puedo pensar en tanto lo real como lo plantea Lacan, es lo lógico matemático, es una fórmula. En una fórmula como imposible, pero quiere decir, pero es una fórmula como punto de imposible. Entonces ahí ya no hay nada a mirar en el microscopio como era, claro, Eso es lo que en ese... Bien. La sustancia material, biológica. Sí. Esa sustancia la evapora. Pensemos justamente que con la sustancia gozante hay autores lacanianos que afirman justamente todo lo contrario. Debemos estudiar y reflexionar con mucho cuidado esta diferencia fundamental. En el mismo seminario, en el seminario 22, Lacan dice: la estofa de algo es lo que por nada haría imagen de sustancia. O sea, ¿no? Como si esa materialidad no es una sustancia, ¿no? Dice, es lo que por nada haría imagen de sustancia. Por eso también en el registro imaginario está consistencia, ¿no? La palabra étoffe del francés posee en español dos traducciones que son estofa y estopa.
Estofa era el antiguo relleno de los almohadones que requería del punto de Capitoné, que es lo que Lacan trabaja para la lógica cuaternaria de metáfora paterna. El punto de Capitoné es el nudo de 4 botones correlacionados entre sí. Y estos que están además tensados, ¿no? Están correlacionados porque están agarrados juntos. Y estofa solamente se utiliza en español en la expresión persona de baja estofa. Ambas acepciones remiten de alguna manera a materia o sustancia, al relleno de algo. Entonces la materia, lo material, al menos para el psicoanálisis, según Lacan, es lo que no hará nunca imagen de sustancia. Esto es evidente en la teoría de Lacan, pero olvidado o rechazado de su enseñanza. Lo que en psicoanálisis es material, el material de una sesión, nunca es sustancia, aunque sea la estofa y la estopa de nuestras vidas. Ya que, y no es por nada, que yo lo he nominado pequeño a, es a saber vuestra sustancia de sujeto, ya que como sujeto ustedes no poseen ninguna. Es genial, ¿no? Es tremendo. No es por nada que yo lo he denominado pequeño a. Además, que es la A minúscula la utiliza para el registro imaginario, ¿no? Del yo. El yo y el semejante, sí, del otro, la imagen del otro. Es a saber vuestra sustancia de sujeto, ya que como sujeto ustedes no poseen ninguna. Recuerden que en nuestra tradición lingüística y filosófica, sustancia se utiliza por lo general para indicar el ser, la esencia y la naturaleza de algo. Y así, aquello dado que permanece en lo que cambia. Aquello dado que permanece en lo que cambia. En una versión muy abreviada, sustancia indica una realidad o una parte de ella que existe en y por sí misma y es soporte de los accidentes, lo que existe en sí y no en otra, no en o por otra cosa. Es entonces individual y concreta. En la tercera podemos leer el urdrom, me permite simplemente poner la voz en la rúbrica de los 4 objetos, oral, anal, escópico e invocante, llamados por mí A minúscula. Es decir, volver a vaciarla de la sustancia que podría haber en el ruido que hace, es decir, volver a cargarla en la cuenta de la operación significante, lo que especifiqué con los efectos llamados de metonimia. O sea, porque en realidad la voz no es ningún ruido, ¿no? O sea, la voz como objeto A no tiene sustancia, ¿no? La voz es uno de los 4 objetos A de Lacan. ¿Qué quiere decir que la voz, el objeto invocante, sea propuesta como objeto A? Sostiene volver a vaciarla de la sustancia, inclusive la que podría haber de ruido. Y sigue afirmando Lacan, para volver a cargarla en la cuenta de la operación significante, la que especifiqué con los efectos llamados de metonimia. ¿Cuál es el efecto de la metonimia? Introducir la falta en ser, porque entonces, como se produce la falta, S1, S2 produce falta, se produce otro bucle y otro bucle y otro bucle. Esta es la metonimia, ¿sí? Por eso lo que produce la metonimia es la falta en ser. Sostiene volver a vaciarle de la sustancia, introduce la falta en ser. Todo lo que concibamos y planteemos como objeto A debe ser existir carente de ser sustancial. De modo que a partir de ese momento la voz, podría decirse, es libre de ser otra cosa que sustancia. A partir de Lacan, no, quería decir que hay un artículo muy bueno presentado por Adriana Klinov sobre el objeto A no es eso. Pero la
escribiste? No, no lo escribiste. Esta es un video. Un video. Un video. Sí. Está bueno, sí. Estaba Ricardo, necesito decirlo. Sí, Estaba estaba. Ricardo Cuánico. Bueno, está. Así lo hacemos presente. A partir de Lacan, la voz en la clínica es como objeto A libre para hacer cualquier otra cosa menos sustancia. Cuando en una discusión clínica se piensa en el objeto A invocante, la voz, entonces, no puede estar referido a ninguna sustancia sonora. Por eso a mí me pareció re bueno el ejemplo, ahora me acuerdo de la vez que presentó Aide, que ella estaba hablando de una autora y entonces ella dice algo así como en la voz de ella, y entonces lee el párrafo. Entonces yo decía, bueno, no es la voz de la autora, porque la voz era de Aide, pero lo que estaba refiriéndose a lo que ella dice, ¿no? A lo que la autora decía. Me pareció un re buen ejemplo para plantear esta cuestión, ¿no? Queda vaciado de sustancia. Justamente los objetos A de Lacan son aquellos que tienen la propiedad de ser libres de toda sustancia, ya que su origen es la metonimia significante. Su origen es la metonimia significante. Sí, y aparte quería decir que una Algo definición pasa. de lo que el deseo es la metonimia de la falta en ser. ¿Sí? Es una definición. Y el objeto A también es causa de deseo. Digo, para poder seguir, ¿no? Como objetos A son los objetos parciales, estos objetos, ¿no? La voz, ya la cuestión invocante, la boca, ¿no? Todos estos objetos A. Pero también el objeto A causa de deseo como metonimia de la falta en ser. Eso. En el sentido de que ningún objeto A es ser, no tiene ninguna entidad, que no es ninguno, ¿no? El oral, la anal, la invocante, la escópica, ahí tampoco hay sustancia ni materia. Ahí hay falta en ser. Claro. Por eso María hacía referencia a la presentación esa del objeto A no es eso, ¿no? Claro. Justamente los objetos A de Lacan son aquellos que tienen la propiedad de ser libres de toda sustancia, ya que su origen es la metonimia significante. Aproveché el caso de la voz, pero el que deberíamos trabajar es el del objeto anal, que es en general el que más sustancia parece tener. Pero no sería el objeto A si tuviese cualquier tipo de sustancia tridimensional. Así, el objeto A anal no pueden ser las heces, como postulaba Freud, sino algo necesariamente bidimensional. Justamente Lacan plantea que el objeto A oral se articula a la demanda del otro y el anal a la demanda, el oral a la demanda del otro y el anal a la demanda del otro, ¿no? O sea, Lo que el otro pide, lo que el otro demanda, ¿no? el otro me demanda en la anal, que es el control, y lo que yo le pido en la oral al otro, lo que le demando, que es el alimento, podría ser la mayor matrilea, pero nunca es el alimento y nunca es el control de esfínter. Nunca es eso. Porque no es eso lo que se demanda, ni al otro ni del otro. ¿Qué te quedas pensando? Ella se queda pensando. ¿Qué te quedas? No me está proceso. No, pero ¿qué te digo? Sí. Yo me quedé pensando en algo que está en el grafo, que tiene que ver con la frustración y la demanda, que es lo que hace que la demanda siga dando vueltas, y supongo que es lo que después habilita que aparezca algo del orden del deseo, porque no es eso. Ojalá Lo que pido, bueno, Claro, eso es porque hay, sí. Se ubica la frustración cuando se llega a análisis, por eso, Bueno. claro. Está bueno. Sí, y también una orientación. Porque es leído como frustración, ¿no? Por eso se... Y que una de las posibles orientaciones del analista es poder ver esto de la demanda, para que advenga el deseo, ¿no? Poder estar atento cuando el sujeto está
subordinado, ¿no?, a las demandas del otro o del otro. Claro. En este círculo infernal de la demanda, ¿no?, donde no puede correrse de la demanda, digo, que es un síntoma muy habitual, ¿no? Pero está bueno lo que me dijiste de ubicar, porque es el análisis, porque lo que aparece, si no de la demanda, es eso, es el síntoma. Claro. ¿No? Digamos, cuando uno puede en análisis ubicar la frustración que eso implica, digamos, que eso es como una rueda, algo que, bueno, y esto sí es un síntoma bastante común, cargar con la demanda del otro todo el tiempo intentando satisfacerla. Pero a mí me parece que sí, que eso ya permite o sea, ya uno hace una operación cuando lo ubica, ¿no? Me parece súper importante. ¿Dónde estaba? Comentario. El concepto de parecer que aparece acá y también en el seminario 20 es por esto que decíamos que se agarra para parecer un ser. El concepto para ser es el engaño de agarrarse. Alfredo dice, todo lo que habría del ser en el sentido de la filosofía ontológica que es la reinante entre nosotros. Es para Lacan locura, engaño, si se lo plantea sustancialmente, y así no es más que un para ser, un paretre, dice. Siempre el ser con el que nosotros nos encontramos, al menos en psicoanálisis, va a estar al lado del ser, corrido del ser, fuera del ser, existere por los efectos de la articulación significante, que son por un lado el introducir la falta en ser en nuestro mundo, especialmente en lo que hace a la sustancia, y por el otro crear el parletre, el habla en ser, como prefiero traducirlo, y el objeto A. Podríamos decir así, parece ser, pero solo es parecer, para ser. Y la confusión que tuviste en Mundo Nudo me encantó. Claro, nuestro nudo, sí. En el seminario 17, en la clase 11, Lacan plantea, desde este momento solo podemos calificar el espacio donde se despliegan las creaciones de la ciencia como la insustancia, como la cosa con apóstrofo, hecho que cambia completamente el sentido de nuestro materialismo. La ciencia moderna, ¿qué va a ser? La ciencia moderna se caracteriza justamente por el modo geométrico, porque geometrizó primero el espacio y luego, en el último siglo, la materia subatómica. El espacio se convirtió en espacio geométrico, se lo matematizó. No hay que perder de vista, que en un espacio geometrizado, porque estrictamente la ciencia moderna nace con ese movimiento y en ese espacio, solamente pueden colocarse objetos geométricos y no objetos naturales, sustanciales, tridimensionales, con una sustancia que se puede agarrar con la mano, pesar en una balanza y ver con los ojos a través de un microscopio. Ya la antigua metáfora de la actividad científica. Lo primero que se hizo en el sentido de la subversión de la ciencia al geometrizar los cielos fue establecer que la órbita de los planetas del sistema solar era elíptica. En uno de sus focos se localiza el Sol y en el otro nada, motivo por el cual Lacan destaca, en lugar de Copérnico, como hizo Freud, la subversión de Kepler. Como afirma Lacan, el espacio de la ciencia es el de la insustancia. Me parece que lo que está planteando es que justamente la ciencia moderna, estaba pensando en el plano cartesiano, ¿no? O sea, lo que hace es geometrizar el espacio, y acá lo que dice es que se opera esta subversión
al descentralizar también, ¿no? Lo primero que se hizo en el sentido de la subversión de la ciencia al geometrizar los cielos fue establecer que la órbita de los planetas del sistema solar era elíptica. En uno de sus focos se localiza el Sol y en el otro nada, motivo por el cual Lacan destaca el lugar de Copérnico, porque en Copérnico, para él, el centro... Había un centro. Claro, había un centro que era el Sol. Era el Sol. No era la Tierra, pero era el Sol, Claro, ¿no? es el cambio de la centralidad por la elipsis. Y donde en un lugar había algo y en otro nada. Eso si lo miran en cualquier lugar van a ver las elipsis de Kepler. Se puede ver en cualquier lugar. Como afirma Lacan, el espacio de la ciencia es el de la insubstancia. Ahora analizaremos materia para entender qué es materia en psicoanálisis según las concepciones de Lacan y darle un sentido preciso a lo que llamo en la última cita nuestro materialismo. En la segunda respuesta de televisión afirma: es lo real que permite desanudar efectivamente en qué consiste el síntoma, a saber, un nudo de significantes. O sea, ese es nuestro materialismo, ¿no? Es lo real que permite desanudar efectivamente en qué consiste el síntoma, a saber, un nudo de significantes. Anudar y desanudar no son aquí más que metáforas, pero a considerar como esos nudos que se construyen realmente para hacer cadena de la materia significante. Bueno, ahí tiene más sentido el equívoco que tuve recién, ¿no? El mundo nudo. Claro. El mundo nudo, buenísimo. No, pero estaba pensando esto de que en realidad el síntoma del grafo está ubicado como sentido del otro y acá... Significado. Significado, bueno, sentido, ¿sabes? Sí, es significado, pero entonces se puede pensar como sentido y acá... la idea es desanudar ese nudo de significantes que se convirtió en un sentido. Eso es lo que pensé recién, ¿no? Que ese nudo, porque son significantes, pero ¿qué pasó ahí? Se terminó identificando, se terminó consolidando como un significado, ¿no? Y lo que hay que tratar es de desarmar eso y volver a abrirlo a la trama significante. Eso, por eso se anudó y hay que desanudar, desarmar, que se concentró en algo. Eso, estaba pensando. El síntoma como una concentración de sentido. Sí, a mí me gusta la propuesta de la diferenciación que hace Alfredo de significado y sentido, que lo propone en estructura significante, las presentaciones de estructura significante de Lacan. Además lo tengo presente porque lo transcribí hace poquito para el libro de El origen. Claro que no sería lo mismo. O sea, claro. El significado era lo del diccionario, ¿no? Y sentido es un más allá del sentido, como en un horizonte de todo decir, como horizonte de todo decir y atravesando el significado. Me parece que está bueno pensar de que esos significados pueden tener un sentido. Sí. O no, o tener otro, ¿no? O sea, me parece que sí, claro. También, o sea, permite ubicar otro concepto que sí, de apertura. Sí, tal cual. De desanudamiento de ese sentido único que había. Claro. Eso. Claro. Y mientras que el significado es uno. Hay varios significados, porque pueden ser varios. Sí, pero por ejemplo, si uno va al diccionario y dice, bueno, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista... te da como, ¿no? Un significado con diferentes acepciones, ponele. Sí. Pero desde el punto de vista, no sé, material o lingüístico, ¿viste? Es como que alude a uno. El significado. A mí me parece que viene con uno. O sea, viene con eso, ¿no? Con anudados de tal forma que consisten y que hacen uno, ¿no? Sí. Y me parece que lo que produce el análisis es eso, es justamente operar sobre ese uno, ¿no?
provocar esa falta de ser, ¿no? Y que entonces ya nada es lo que se suponía que era, ¿no? Existe, claro. Es ex. Está bueno, es ex. El ex. No, pero es ex, no es. Claro. No es. Bueno, si tenemos suerte, o sea, si hacemos bien nuestro trabajo, ¿no? Bueno, es ex. Sí, y está bueno ver eso también, ¿no? Cuando uno puede ver que el paciente viene, o sea, que la persona viene con ese ejercicio ya, ¿no? De venir a pensar, ¿no? Y que pensó, y que entonces dudó, y que ya se le abrió un mundo nuevo. Sí, muy bueno. Bueno, terminamos esta página y... Lacan sostiene que la materia en juego en el nudo del síntoma es la materia significante que hay que considerar realmente. Nos enseñan que es, por el contrario, materia del cuerpo biológico y que la palabra no puede capturar salvo muy parcialmente, o sea, lo originado en una concepción vitalista de la pulsión y el goce. Recuerden que estamos leyendo citas de lo que se tiende a denominar el último Lacan. Bueno, sí, la dejamos acá y estamos en página 73. Bueno, ahora tenemos entonces el análisis de caso clínico que comenta Alfredo y coordina Adriana. La próxima presenta Alfredo, continúa con la investigación de ciencias de la vida y psicoanálisis. Y nosotras seguiremos con el grupo por ahora. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias. Bravo. Qué buen paso, ¿no? Qué lindo. Gracias a todos nosotros.